Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para sumergirnos juntos en un tema jugoso, de esos que nos encantan, lleno de intriga y misterio. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo turco, algo que involucra a dos de sus figuras más queridas y reconocidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si habéis oído bien, vamos a desentrañar juntos la bomba turca, el juicio secreto y las últimas noticias que rodean a esta expareja que conquistó corazones en todo el mundo. Prepárense porque vamos a explorar los rumores, las especulaciones, las fuentes confiables y por supuesto, vamos a analizar con lupa todo lo que se ha dicho y escrito sobre este asunto. Porque seamos sinceros, Hande y Kerem no son solo dos actores guapos, son un fenómeno cultural. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkam, Love is in the Air traspasó la pantalla, enamoró a millones y los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad a veces es más complicada que la ficción. Así que si sois fans de Hande de Kerem, de la serie o simplemente os gusta estar al tanto de los dramas del mundo del entretenimiento, este es vuestro vídeo. Poneos cómodos, preparaos un té o un café, porque vamos a charlar largo y tendido. Y antes de que empecemos, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, y así estaréis al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, el cine y la televisión. Venga, no os lo penséis, un clic no cuesta nada y me ayudáis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Muchísimas gracias. Ahora sí, empecemos con la bomba turca. Bien, antes de sumergirnos en el meollo del asunto, es importante recordar un poco la historia de Hande y Kerem. Su relación, como ya mencioné, surgió durante el rodaje de Sen Kalkam. Al principio, ambos negaron los rumores de romance, insistiendo en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Pero como suele suceder, las miradas, las sonrisas cómplices y la química innegable entre ellos eran demasiado evidentes como para ignorarlas. Los fans, por supuesto, estaban encantados y no tardaron en bautizarlos como Anker, un nombre que se convirtió en sinónimo de amor y admiración. Finalmente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación y buenos deseos. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos querían imitar. Viajaron juntos, compartieron momentos especiales en Instagram y parecían estar viviendo un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Y aquí es donde empieza nuestro drama. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que las agendas apretadas de ambos, las presiones del trabajo y las diferencias de personalidad estaban pasando factura. Al principio muchos pensamos que eran solo rumores sin fundamento, alimentados por los haters y los envidiosos. Pero lamentablemente la noticia de su ruptura se confirmó, dejando a millones de fans con el corazón roto. La separación fue un shock para muchos, pero lo cierto es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo más complicadas de lo que parecen. Las presiones son enormes, el escrutinio público es constante y es difícil mantener una relación sana y estable en esas circunstancias. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué Hande y Kerem, la pareja perfecta, decidieron tomar caminos separados? Aquí es donde empieza el misterio y donde entra en juego el famoso juicio secreto. Ahora bien, hablemos de este juicio. La información es escasa y contradictoria. Algunas fuentes afirman que se trata de un asunto legal relacionado con la separación de bienes, ya que ambos actores son figuras muy exitosas y con importantes ingresos. Otras fuentes sugieren que el juicio podría estar relacionado con una disputa sobre la custodia de un perro que tenían en común. Sí, lo sé, suena un poco loco, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Lo que sí parece claro es que el juicio se ha mantenido en secreto, lejos del alcance de los medios de comunicación y del público en general. Esto ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. ¿Qué es lo que Hande y Kerem están tratando de ocultar? ¿Hay algo más detrás de su ruptura que aún no sabemos? Estas son las preguntas que se hacen los fans y que vamos a intentar responder hoy. Es importante señalar que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones públicas sobre este juicio. Ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado hablar del tema en sus entrevistas y redes sociales.
Esto, por supuesto, solo ha contribuido a alimentar la intriga. El silencio de ambos actores es ensordecedor. Y deja muchas preguntas sin respuesta. Pero, ¿qué dicen las fuentes cercanas a la pareja? Aquí es donde la información se vuelve aún más confusa. Algunos amigos de Andy aseguran que ella está muy dolida por la ruptura y que se siente traicionada por Kerem. Otros, por el contrario, afirman que fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación y que él está devastado. En fin, como suele ocurrir en estos casos, cada uno tiene su propia versión de la historia y es difícil saber quién dice la verdad. Lo que sí parece cierto es que la relación entre Andy y Kerem no terminó en buenos términos. Aunque ambos han intentado mantener una imagen pública de cordialidad y respeto mutuo, es evidente que hay tensiones subyacentes. Algunos testigos afirman haber presenciado discusiones acaloradas entre ambos durante el rodaje de Senkalkam, incluso después de su ruptura. Pero, ¿qué implicaciones podría tener este juicio secreto para la carrera de Andy y Kerem? Es evidente que cualquier escándalo legal podría afectar negativamente su imagen pública y, por lo tanto, sus oportunidades laborales. Las marcas y los patrocinadores suelen ser muy cautelosos a la hora de trabajar con figuras públicas involucradas en polémicas. Sin embargo, también es cierto que el escándalo, a veces, puede generar publicidad y aumentar la visibilidad de un actor o actriz. En el mundo del espectáculo, no hay nada peor que el olvido. Así que, paradójicamente, este juicio secreto podría terminar beneficiando a Andy y Kerem, al mantenerlos en el centro de atención mediática. Pero, más allá de las implicaciones legales y profesionales, lo que realmente preocupa a los fans es el bienestar emocional de Andy y Kerem. Ambos actores han demostrado ser personas sensibles y talentosas, y es evidente que la ruptura ha sido un momento difícil para ambos. Esperemos que puedan superar este bache y seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo los posibles motivos de la ruptura. Como ya mencioné, las agendas apretadas y las presiones del trabajo podrían haber sido un factor importante. Andy y Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía y ambos tienen proyectos muy exigentes. Esto podría haber dificultado que pasaran tiempo juntos y que mantuvieran una relación estable. Otro factor que podría haber contribuido a la ruptura son las diferencias de personalidad. Aunque Andy y Kerem parecían muy enamorados, es posible que, con el tiempo, hayan descubierto que no eran tan compatibles como pensaban. Las relaciones requieren de compromiso, comunicación y adaptación, y no siempre es fácil encontrar a alguien con quien se comparta una visión de futuro. Además, no podemos descartar la influencia de las redes sociales y el escrutinio público. Andy y Kerem eran constantemente acosados por los paparazzi y sus vidas privadas eran objeto de todo tipo de especulaciones. Esto, sin duda, debió añadir presión a su relación y dificultar que vivieran su amor con normalidad. Pero, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? Esta es la pregunta que se hacen todos los fans de Anker. Aunque la situación actual parece complicada, nunca se puede decir nunca. En el mundo del espectáculo, hemos visto reconciliaciones sorprendentes y parejas que, después de un tiempo separadas, han vuelto a encontrarse. Sin embargo, en este caso, las señales no son muy alentadoras. El juicio secreto, las tensiones subyacentes y la falta de comunicación entre Andy y Kerem sugieren que la reconciliación es poco probable. Pero, como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Mientras tanto, Andy y Kerem siguen adelante con sus vidas y sus carreras. Andy ha protagonizado recientemente una nueva serie que ha tenido un gran éxito de audiencia. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en varios proyectos internacionales y se ha convertido en una figura muy popular en Estados Unidos. Ambos actores han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, y es evidente que tienen un futuro brillante por delante. Esperemos que puedan dejar atrás este capítulo de sus vidas y seguir cosechando éxitos en el mundo del espectáculo. Y ahora, después de analizar todos los rumores, las especulaciones y las fuentes confiables, ¿cuál es mi conclusión? Creo que el juicio secreto entre Andy y Kerem es un asunto complicado y delicado, del que aún no conocemos todos los detalles. Es posible que se trate de una disputa legal relacionada con la separación de bienes o con la custodia de un perro, pero también podría haber algo más detrás de todo esto. Lo que sí parece claro es que la relación entre Andy y Kerem no terminó en buenos términos y que hay tensiones subyacentes. Aunque ambos actores han intentado mantener una imagen pública de cordialidad y respeto mutuo, es evidente que la ruptura ha sido un momento difícil para ambos.
En cuanto a la posibilidad de reconciliación, creo que es poco probable, pero nunca se puede decir nan. K. Lo que realmente importa es que Andy y Kerem puedan superar este bache y seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Ambos son profesionales talentosos y dedicados, y merecen ser felices. Así que, queridos espectadores, esa es mi opinión sobre la bomba turca, el juicio secreto y las últimas noticias sobre Andy y Kerem. Espero que este vídeo os haya resultado interesante e informativo. Hemos explorado juntos la historia de amor de Andy y Kerem, desde su romance en Senkalkapm hasta su dolorosa ruptura. Hemos analizado los posibles motivos de su separación, las implicaciones del juicio secreto y las perspectivas de futuro de ambos actores. Hemos visto que detrás de la imagen pública de glamour y éxito, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y hemos aprendido que en el mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo más complicadas de lo que parecen. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este análisis en profundidad de la situación de Andy y Kerem. Me encanta compartir este tipo de contenido con vosotros y saber que os resulta interesante. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Andy y Kerem se reconciliarán algún día? ¿Cuál creéis que es el verdadero motivo de su ruptura? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones y generar un debate interesante sobre este tema. Recuerden ser respetuosos y considerados con los demás, incluso si no compartís las mismas opiniones. Y antes de despedirme os invito a darle un like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para vosotros. No olvidéis activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo vuestro cariño y apoyo. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.